¿Se oye? No se oye, ¿no? Está verde. No se oye, ¿no? ¿Se oye? No, el tuyo no. ¿Hola? Sí. Ahora sí. Buenos días a todos y gracias por estar aquí. No tenemos ningún guión porque al final no nos aclaramos de qué íbamos a hablar, pero gracias por venir. Antes de nada, ya que en el streaming seguro que está Sebastián Muriel. Sebastián Muriel lleva 2 años tratando de venir a turismo.as y yo creo que no lo acaba de lograr. Lo intentó siendo director general de Red.es el año pasado, lo tuvimos en videoconferencia. Este año iba a cerrar antes de que cambiara de empresa, ¿no? Y estuviera pues, como vicepresidente de Twenty. Y la verdad que sí nos ha prometido que el año que viene hará algo grande con turismo.as. ¿No? Está malo en la cama, ya le dijimos que nos enviara una foto porque no estamos seguros de que nos mienta. Pero bueno, Sebas, yo creo que con Twenty la próxima vez también estará haciendo algo grande con nosotros. A mi izquierda tengo a David Marrodán. David es uno de los responsables de Google Travel. Yo creo que, bueno, a nadie se nos escapa lo que Google está haciendo y dentro del mundo del sector turístico. A mi derecha tengo a Antonio López de Ávila, ¿no? Responsable del máster de turismo del Instituto de Empresa. Y él estaba en Miami con unos temas de Marriott y estudiando unos temas de Marriott. Yo creo que Antonio nos puede ilustrar de muchas cosas de por dónde va esta escuela de negocios que hoy por hoy es pionera en España, ¿no? Y a su derecha está Juan Guerrero, ¿no? Responsable de marketing de Segitur, ¿no? Digamos que ayer hablábamos de Segitur, esa parte tecnológica del Ministerio de Turismo que, bueno, que la gente suele estar en general, ¿no? Tanto administraciones como empresarios están bastante contentos con ellos, ¿no? Entonces, bueno, podemos hablar de liderazgo del turista en la red. Yo creo que el turismo ha cambiado y ahora el turista es quien manda. Ya Irene nos lo decía, que lo importante es que sigamos haciendo que los demás hablen de nosotros cada vez más y mejor. Y si quieres, pues bueno, David, te dejo que tú empieces dando tu visión desde Google, ¿cómo ves este tema? Antes de nada, dar las gracias a turismo.as, principalmente a Juan, bueno, pues por contar con Google otro año más en este foro de turismo y tecnología. La verdad es que para nosotros es un verdadero placer. Bueno, sobre la pregunta del liderazgo del turista en la red, bueno, ya lo hemos visto antes, sobre todo con los datos que nos ha estado dando Irene, sobre todo la importancia que están adquiriendo las redes sociales, bueno, Facebook, Twitter, YouTube. Pero luego, aparte de las redes sociales, pues bueno, yo creo que está muy de moda hablar de las redes sociales. Yo creo que, no es, que ya la red, o sea, las redes sociales son una realidad. Lo que tenemos que tener en cuenta es que Internet en sí ya es social. Y en cuanto al liderazgo del turista en la red, nosotros, por ejemplo, desde Google, pues sí que es verdad que vemos que cada vez pues cada vez está adquiriendo mayor importancia y así se lo estamos haciendo ver pues tanto a la administración pública como al sector privado. Únicamente para que os sirva a lo mejor de dato, nosotros año a año y este año, pues bueno, las búsquedas relacionadas con turismo han crecido un 20% year on year. También la importancia que está adquiriendo también Internet a través de los móviles, en la que, bueno, pues lo mismo, han crecido durante el último año prácticamente se han multiplicado por 4 las búsquedas relacionadas con turismo. Ya prácticamente del móvil, todas las búsquedas relacionadas con turismo representan un 4% sobre el total de las búsquedas en Internet. Vemos como cada vez más la importancia de los móviles se está adquiriendo en el sector y ya hay estudios que dicen que pues, prácticamente en el 2013 pues, los usuarios de Internet móvil van a superar a los usuarios de desktop. Entonces, ¿el liderazgo del turista en la red? Pues yo creo que es que la red es una realidad y el turista está ahí y yo creo que no hay ninguna duda en ese sentido, la verdad. Antonio, tú desde el Instituto de Empresa, ¿cómo ves este tema? Pues bueno, ante todo primero agradecer a turismo.as la invitación. Sé que ha estado también Quique Danza aquí, o sea que el Instituto de Empresa ha estado bien representado ya por Quique. Intentaré no dejar más lugar al Instituto de Empresa con mi ponencia. Realmente es algo que está cambiando, todos lo sabemos. Comentaba ahora con Isabel de Caserío de Sorribas que tenía siempre la sensación de que le faltaba tiempo, de que siempre iban con el pie cambiado. Y como bien dices, acabo de llegar a Estados Unidos, he estado 6 días en Miami visitando hoteles Marriott y me decía la gente de Marriott que ellos tienen la misma sensación, o sea, que no es algo que nos ocurra solo a las pequeñas empresas, sino también las grandes corporaciones tienen la impresión de que
se les está escapando algo porque la evolución de social media es tan potente en el sector turístico que las corporaciones no terminan de hacerse con ello. Me recomendaron que mirara un report que ha sacado hace poco en Estados Unidos, que es el de 2011, Social Media Marketing Report, y es curioso porque de alguna manera aquí, en el entorno quizá de Asturias, que hay mucha y muy buena pequeña empresa turística, ellos han descubierto, han llegado a la conclusión en Estados Unidos, entre más de 3.300 encuestados, que el 90% de las personas que consideran que el social media le está aportando algo son autónomos y pequeñas empresas. Todos ellos comentan que es más fácil hacer negocios y localizar socios para hacer negocio. Realmente, en primer lugar, hablaba de que el social media le permitía generar un posicionamiento importante para la empresa que de otra forma con los medios de marketing tradicional no podían conseguirlo. Una mejora sustancial en los rankings de búsquedas, que también de otra forma de un marketing tradicional no lo conseguían. Y solo un 43% hablaba de la mejora de ventas. Es decir, todavía no se ve de una forma clara y rotunda la rentabilidad en ventas que puede tener la presencia de las empresas en social media, pero desde luego es el camino, es decir, hay que estar ahí, hay que gestionarlo y es absolutamente importante. Hablaban que el 58% de las personas encuestadas estaban más de 6 horas a la semana dentro de la social media para mover y generar este posicionamiento. Pero un tercio ya dedica más de 11 horas a la semana. Es decir, ellos entendían que es algo que requiere mucho tiempo, mucha dedicación, que hay que estar ahí y que hay que generar esta presencia, esta conversación con el cliente o con el potencial cliente, con las personas que hablan de nosotros. Hay que estar en los medios, hay que estar en las conversaciones, tanto en nuestro canal como en otros canales, porque debemos tener presencia y eso requiere tiempo. Hay muchas empresas pequeñas que les cuesta, que tienen que estar llevando prácticamente la gestión al día a día de todas las actividades turísticas en hoteles, pequeños hoteles y turismo activo, cualquier actividad que tengan, y que es complicado, muy complicado estar ahí. Pero desde luego lo que sí está claro y se ve en Estados Unidos, que van de alguna manera bastante por delante de nosotros, que sí, que ellos tienen claro que hay que dedicarle horas y que no es fácil, no es fácil hacer esto. Bueno, pues igual que mis compañeros, muchas gracias, Juan, por la invitación de Turismo As. No me quiero repetir mucho porque yo creo que al final lo iremos viendo durante la mesa. Simplemente decir que yo lo que veo es que hace unos años se produjo un cambio de modelo en cuanto a la aparición de Internet. Ahora que ya hemos roto en gran parte de los establecimientos y gran parte del sector esa brecha que se había generado, aparece un nuevo cambio de modelo, que es la aparición del turista como parte integrante de todos estos procesos. Y para mí la clave será si vamos a saber adaptarnos a que el turista entre a jugar parte de ese proceso. Porque, como han dicho mis compañeros, el acceso a estos nuevos canales es relativamente sencillo. Cada uno podemos entrar a jugar perfectamente sin un coste excesivo y sin ningún tipo de barrera técnica. Pero la clave es si vamos a saber dejar participar y saber hacer formar parte de todo este proceso al usuario. Quizás esa es la clave que nos permita poder sacar algo en claro de todo esto, porque ayer, en una de las ponencias o antes de ayer, se hablaba de que para qué, ¿no? Que para qué hacía falta tener una serie de fans en Facebook o seguidores en Twitter, ¿no? Es que esa pregunta hay que hacérsela antes de entrar. Una vez que ya estamos dentro, no tiene sentido esa pregunta. Y la clave es eso, decidir qué canales debes utilizar y si debes entrar o no debes entrar. Una vez dentro, lo que tienes que hacer es apostar y saber entender este nuevo juego. Y la clave será eso, saber si estamos preparados para asumir al turista como parte de todo este nuevo proceso. David, en el Horizonte 2020, ¿el turista en la red dónde puede estar? ¿Está dentro de ese Horizonte 2020 del Gobierno español?
¿Será clave o...? Bueno, yo creo que sí que va a ser clave. O sea, al final, si tenemos en cuenta que al final el Horizonte 2020, pues el principal objetivo sería la desestacionalización de los destinos turísticos, pues obviamente pues son las administraciones turísticas. Lo importante al final en este sentido es que yo creo que bueno, tenemos que tener en cuenta una matriz. Al final un territorio, un destino, está compuesto pues al final por un territorio, unos recursos, al final tenemos un producto y por último el marketing. Y en este marketing obviamente el turista sí que está jugando un papel muy importante. Al final lo que tenemos que intentar, y sobre todo desde el punto de vista de la administración, es pues trabajar en esos atributos y sobre todo pues bueno, pues que cada destino y cada territorio pues tenga unos valores asociados y que tenga unos atractivos tanto particulares como exclusivos, y que una vez que ya tengamos un producto definido, darlo a conocer al turista. Y por otra parte lo mismo ocurre con el sector privado. En este sentido pues los hoteleros, y tú lo sabrás mejor que yo, Juan, pero bueno, los hoteleros estamos viviendo principalmente en un mercado en el que hay una sobreoferta en muchísimos destinos turísticos y sobre todo en una situación económica muy compleja, y de ahí sí que es verdad que cada vez se hace más difícil a lo mejor pues dar a conocer o sobre todo destacar en un ambiente tan competitivo tu producto o servicio, y ahí es donde yo creo que los hoteleros sí que tienen que también hacer un esfuerzo muy grande, principal no únicamente basado en el precio, sino también obviamente a través de la diferenciación. Entonces, una vez dicho todo esto, que he contado un rollo que... Pero bueno, una vez dicho esto, al final lo que sí que pretendemos es darlo a conocer y sobre todo también a través de las redes sociales, como ha comentado antes Irene, pues lo que sí que nos están haciendo es conocer mucho más al turista y ver que realmente cuáles son sus necesidades, qué es lo que está demandando, y de ahí que yo creo que en este Horizonte 2020 el turista sí que obviamente juega un papel muy importante y tanto el sector privado como público lo tienen que tener en cuenta. ¿Y vosotros, desde el Instituto de Empresa? Yo desde luego lo tengo claro, la orientación al cliente es ahí, está ahí desde hace mucho tiempo. Creo que en Turismo 2020 ya se hablaba de la orientación al cliente en el desarrollo del producto turístico. Sí. El cliente es el centro, sin el cliente no hacemos nada, es el que va a comprar nuestro servicio, nuestro producto. Y tenemos que escucharle, y de ahí que los medios sociales ahora nos permitan hacer algo que antes era muy difícil, que era saber realmente qué es lo que está buscando el cliente. Si uno sabe escuchar en Internet, a través de Facebook, de Twitter, de LinkedIn, de todas las plataformas, comunidades, realmente uno puede ajustar muchísimo su producto, su servicio al segmento que queremos captar. Podemos incluso identificarnos con un segmento que desconocíamos y que de alguna manera encaja muy bien en nuestra filosofía, como propietarios de un establecimiento, como desarrolladores de un servicio. Y la orientación está ahí, es hoy más fácil que antes que hacerla, y yo creo que hay que orientarlo absolutamente. Tenemos que decidir qué perfil queremos captar y desarrollar un servicio que esa persona o ese grupo de personas quieran captar. Y también los social media nos permiten, a través de Internet, llegar a un público que a lo mejor antes era absolutamente impensable llegar. Antes me comentaba la periodista de Radio Nacional si ahora era posible crear o recrear esas vacaciones imposibles que siempre hubiéramos querido y que nadie era capaz de desarrollar. Y le dije que quizás sí. ¿Por qué? Porque si realmente somos capaces de escuchar a través de todos los medios que tenemos hoy en día a nuestro alcance al cliente, podemos ser capaces de desarrollar un producto que le guste no a una o dos personas, porque ya realmente no vamos a un mercado local, vamos a un mercado global, y realmente podemos captar dentro de España, que ya somos 47 millones de personas, a muchísima gente que quisiera consumir ese tipo de producto o de servicio, y es fácil llegar a ellos. Antes era muy difícil y ahora es fácil, pero tenemos que saber escuchar muy bien al cliente, y hoy pues siempre hay más posibilidades. A ver, desde Segitur está claro que la orientación al cliente es básica, no sin de otra forma. De hecho, a nivel destinos turísticos, ya desde hace un tiempo ya no se habla de productos, se habla de experiencias, y las experiencias están basadas en los usuarios, es decir, más orientación que esa es complicado. Además, si sumamos a toda la revolución social que está generando estos nuevos canales, le sumamos todos los adelantos tecnológicos que hay ahora mismo, el propio usuario es capaz de construirse sus propias experiencias, con lo cual todo eso se retroalimenta. Los usuarios comentan, los usuarios recomiendan, y los usuarios a su vez se construyen sus propias experiencias de viaje, con lo cual la orientación es
total y absoluta. Y si no se entiende así, evidentemente pues no tenemos mucho que hacer. Sí, por un lado antes comentaba Irene, ¿no? Y le preguntaban sobre los temas de los CPM siempre, ¿no? Del branding a través de las redes sociales, y por otro lado estáis, David, vosotros con, bueno, el tema AdWords, que para nosotros siempre en el sector turístico es tan importante. Al final, ¿cómo va a cambiar esto, ¿no? Porque, bueno, ellos ya de alguna manera sí están asumiendo, ¿no? Que mucho el turista, ¿no? Digamos, ya está de alguna manera, como dice Irene, con esa recomendación que continuamente van haciendo, y por otro lado vosotros tenéis ese posicionamiento, pues bueno, de AdWords y de SEO, que influye mucho todavía en la toma de decisiones del turista, ¿no? Ahí, en ese sentido, yo creo que las redes sociales obviamente están jugando un papel muy importante, y como he dicho anteriormente, sobre todo para conocer cuáles son las necesidades, qué es lo que realmente está requiriendo el usuario, qué es lo que está requiriendo el turista. Pero bueno, al final lo que tenemos que tener en cuenta es que, bueno, al final el ciclo de compra son 7 fases, desde el momento de la inspiración, que luego ya empieza la investigación, al final haces una planificación, etcétera, etcétera, y al final terminas con las experiencias del propio viaje y la compartición. Yo creo que las redes sociales sí que están jugando un papel muy importante de cara a servir como prescriptor, y sobre todo en esa última fase, desde mi punto de vista, que es pues eso, durante el viaje y sobre todo luego la compartición, y que sirva de prescripción, pero de momento yo, desde mi punto de vista, sí que es verdad que creo que las redes sociales todavía están muy lejos de lo que es la propia fase del proceso de compra. Están muy lejos todavía del proceso de búsqueda y del proceso de compra. Entonces, bueno, yo creo que lo importante es que al final tenemos que tener una visión global de 360 grados y saber por y para qué, y qué herramientas son o qué me puede ofrecer Facebook, qué me puede ofrecer YouTube, qué me puede ofrecer a lo mejor un un Twitter, pero obviamente sin descuidar que eso es una parte a lo mejor de lo que es únicamente el proceso de compra, pero hay que tener también en cuenta obviamente todas las variables. Únicamente, por ejemplo, desde Google, desde Search, y me comentas sobre AdWords, pues al final el último estudio que ha salido sobre el clickstream, pues ya vemos como prácticamente el 78%, como he dicho antes, pues han utilizado en un momento dado el buscador a la hora de realizar la compra, y el 33% empezó la compra a través del propio buscador. Entonces, pues bueno, yo creo que todos son complementarios, yo creo que todos suman, y ahí yo creo que en este juego, pues obviamente las redes sociales juegan un papel muy importante, a través, igual que puede jugar Search en este sentido, igual que pueden servir pues otras plataformas. Sí, un poco al hilo de lo que estás comentando en el Social Media Report, este Marketing Report de Estados Unidos, preguntando a estos 3.300 encuestados, que hablaban que para ellos, en primer lugar estaba Facebook a la hora de generar conexiones, posicionamiento, de alguna manera generar negocio. En segundo lugar estaba Twitter, en tercer lugar estaba LinkedIn, y en cuarto lugar estaban los blogs, ¿no? Blogs desarrollados por las propias empresas, que es lo que consiguen un seguimiento. Es lo que bien has dicho, realmente lo que tenemos que hacer es elegir en cuál queremos estar, por cuál queremos apostar y cuál nos funciona mejor, según incluso hasta por nuestra propia forma de ser y por el tiempo que dispongamos para ello. Me gustaría saber, de los que hay en la sala, ¿cuántos son empresarios turísticos? ¿Cuántos tienen una empresa turística? Bastantes. ¿Cuántos tienen presencia en medios sociales y utilizan herramientas sociales para, de alguna manera, generar posicionamiento y conocimiento? Muy bien. ¿Cuántos tienen más de una persona ocupándose de los tweets, Facebook, y contestar a esa persona que está ahí detrás de nuestro cliente? ¿Más de una persona? 2. Bien, pues que sepáis que Xbox en Estados Unidos tiene un equipo de 15 personas 24/7 tuiteando. 15 personas dedicadas exclusivamente a mantener el contacto, la conversación con el cliente en cualquier momento y en cualquier lugar del mundo donde se encuentren. La MTV maneja 70 páginas de Facebook, cada una orientada a cada uno de los distintos servicios y productos que tiene la MTV. Con lo cual os podéis imaginar el esfuerzo que puede llegar a suponer esto. Xbox tarda de una media de 3 a 5 minutos en responder a un usuario. De 3 a 5 minutos. Claro, teniendo 15 personas es fácil, pero si, como me decía Isabel, tenía que ocuparse de controlar cocina y plantar geranios, ¿quién se ocupa de estar en Facebook, en LinkedIn y todo esto, ¿no? Es muy complicado. Pero desde luego lo que sí tenemos que hacer, que estoy de acuerdo con David, es elegir la herramienta, saber dónde queremos estar, qué herramienta se encaja mejor con nuestra disponibilidad de tiempo para estar ahí y tener esa conversación con el cliente.
Si intentamos llegar a todo, seguramente no llegaremos a nada. Yo creo que la orientación, igual que tenemos que orientarnos al cliente, tenemos que intentar orientarnos y elegir una herramienta de comunicación con ellos. No, yo creo que es un poco igual redundante lo que voy a decir, pero estoy totalmente de acuerdo con Antonio y es ahora mismo la disponibilidad que tenemos de número de canales a nuestro servicio para comunicarnos con el cliente es enorme. Pero igual de enorme se pueden convertir nuestros presupuestos en el caso de que queramos atacarlas todas. La clave va a ser seleccionar qué herramientas y qué posibilidad de atender esas herramientas en base a nuestra dimensión como empresa, ¿no? De nada sirve estar en Facebook, en Twitter, abrir páginas por todos sitios, microsites, lanzar email marketing, si no vamos a saber atender o poder atender de la forma que merece cada uno de esos canales. Es preferible seleccionar uno de ellos y atacarlo en condiciones, o incluso si no vamos a poder atenderlo, es mejor no entrar, porque desde luego una página mal atendida, el grado de rebote puede ser altísimo. Entonces, quizás la clave sea esa, el saber posicionarnos en cuanto a nuestra dimensión y saber elegir los canales en base tanto a nuestros usuarios como a nuestras posibilidades. Y hace poco estudiaba un caso dentro del máster que estoy haciendo, no con nosotros aún. Aún, Antonio. Y uno de los casos era de Antonio Mas de The App, ¿no? Y para mí Antonio Mas es un gran emprendedor. Y uno de los casos, lo digo porque estudiábamos, era porque el Instituto de Empresa le había contratado, ¿no? Entonces, en esa site que tenía que dibujar de nuevo sobre la universidad que el Instituto de Empresa tiene en Segovia, Antonio Mas nos preguntaba por qué él no había sido contratado en ese site, ¿no? Y una de las claves que parece el Instituto de Empresa decidía era de que Facebook, Twitter y otras herramientas no figuraban dentro de ese site como algo clave. Es decir, estamos enfocando másters de 20.000 euros, entonces no me equivoco, 12.000, 15.000, 20.000, ¿no? Con una gran reputación, pero realmente nos fallan esas herramientas sociales que son la de las personas de 18 años, que aunque sea el padre quien va a pagar el máster, realmente ellos influyen, ¿no? O sea que hemos llegado hasta un punto, David, en el que sí es importante hasta en el desarrollo de un site, Antonio y Juan, de que tengamos en cuenta las redes sociales, ¿no? Sí, en este caso, el caso que comentabas, la Universidad del IE va orientada a un público de 18 años, ¿no? La gente que entra en la universidad. El IE está especializado en máster de posgrado, con lo cual era un mercado que desconocíamos un poco, ¿no? No sabíamos muy bien cómo llegar a él al principio. Se desarrolló una primera web muy tradicional, casi al uso como teníamos la web de posgrado, y nos dimos cuenta que aquello no servía, había que cambiarlo radicalmente. Había que hacer una orientación al cliente, eso en casa de el cuchillo de palo nos ocurrió, siempre decimos que hay que orientarse al cliente y nuestra web no estaba orientada al cliente porque el cliente no era el padre, quien busca la carrera es el hijo. Entonces tuvimos que orientar una web, hacerla muy fácil y muy atractiva para chicos de 16, 17 años a nivel mundial, porque nuestros grados son la mayor parte de ellos en inglés y vamos a un público absolutamente extranjero. Resulta que la no incorporación de herramientas de social media provocaba que los chicos lo podían ver, pero no se lo podían recomendar a sus amigos para que ellos también pudieran ver y decidieran ir juntos a la universidad. No lo podían recomendar a otros amigos, a sus padres, a sus tíos, es decir, veíamos que era como un saco con fondo que no permitía la movilidad. Y efectivamente se ha hecho una web nueva, mucho más joven, más fresca, distinta y con todos los social media absolutamente incorporados porque era absolutamente necesario. Si no, era como un cajón, no iba a ningún lado. ¿Vosotros qué pensáis de eso también? Que vuestro site, que no es que sea institucional. ¿No? A ver, aquí el problema es cómo integrar o cómo mezclar esos dos mundos, ¿no? El mundo oficial con el mundo un poco del usuario. En un portal oficial es totalmente necesario hacerlo, pero hay que tener cuidado porque la información que nosotros estamos dando, por ejemplo, en Spain.info es una información testada, analizada y trabajada, ¿no? Y hay que saber jugar a diferenciar esos dos mundos, pero evidentemente no se puede obviar la parte del usuario. Un poco como, por documentaros un poco lo que comentaba antes del dimensionamiento un poco de las actuaciones en redes sociales.
Os cuento un poco lo que estamos haciendo y que vamos a sacar en breve en Tour España. Pues imaginaos que nosotros tenemos que atacar las redes sociales de todo el mundo, en todos los idiomas, ¿no? Manejamos muchos idiomas en nuestra política de comunicación turística. Desde Tour España es inviable por recursos y por presupuesto el poder llegar a cubrir la cantidad de idiomas que manejamos. ¿Qué solución estamos dando? Bueno, pues la solución que estamos dando es, desde aquí vamos a generar un portal, o la tenemos ya, una fanpage, con más de 360.000 fans, que vamos a comunicarnos, nos estamos comunicando ya de hecho en inglés y en español, pero estamos montando fanpage en cada uno de los países, trabajando en los idiomas locales, pero teniendo una visibilidad a nivel centralizado con una aplicación para poder tener un control de lo que se está haciendo en todas las oficinas, control relativo, porque realmente luego las oficinas tienen que ser las que dinamicen esas páginas y las que mantengan esas páginas en condiciones, tanto en Facebook como en Twitter, ¿no? Pero con eso os quiero hacer ver que ni siquiera un ente más grande como puede ser Tour España tiene capacidad para poder llegar a todo su público, porque, insisto, el tema de recursos humanos y el tema de presupuestos se nos disparan, ¿no? Entonces hay que buscar, bueno, pues los huecos para poder llegar a ellos de la forma más oportuna posible, ¿no? David, el turismo. Un poco más, completamente de acuerdo, la verdad, no hay mucho más que decir ahí. Y tú como parte de Google, hay un montón de empresarios de turismo. ¿Qué nos puedes decir ahí? Porque siempre estamos peleándonos. Es que no salgo en la primera página, es que no salgo en la segunda. Es que quiero estar ahí porque al final esa parte de SEO es súper importante, ¿no? Entonces, ¿cómo hacemos para estar todos los que estamos aquí en la primera página? Pues hombre, complicado. Por los términos de búsqueda que el turista nos iba a buscar, ¿eh? Hombre, complicado. Al final, te cuento, también todo depende de, pues en el caso, por ejemplo, a lo mejor de turismo rural, ¿vale? Si tienes 3 establecimientos, pues sí que es verdad que siempre quieres estar en la primera página, en las primeras posiciones. Obviamente hay muchísima competencia, lo que se puede hacer es, a través de una buena estrategia de SEO, pues obviamente mejorar tu posicionamiento. Al final lo que tenemos que intentar trabajar es en un buen posicionamiento SEO, en este sentido, pero sobre todo estar presente. Estar presente, te digo, desde el punto de vista de Google, pues hay muchísimos que sí que es verdad que no necesitas demasiados recursos y que tampoco necesitas un presupuesto muy alto, pues solo tener presencia a lo mejor a través de Google Maps o a través de SEO. Y luego lo que me dices a través de SEM, pues al final depende. Al final yo creo que tú tienes que tener en cuenta cuáles son tus objetivos, cuántas plazas o camas tienes disponibles y al final pues elaborar una estrategia afín a esa capacidad que tienes. O sea, de nada te sirve a lo mejor competir con los grandes, pues aquí tenemos a Tony, o sea, de nada te sirve competir pues a lo mejor en términos más genéricos con un Booking, ¿vale? Entonces yo creo que ahí es donde está la clave. Yo creo que hay que definir exactamente cuáles son tu producto, cuáles son tus atributos y eso obviamente fomentarlo a través de Internet o a través de medios convencionales. Pero sí que es verdad que es lo realmente importante, que tengas un producto e intentar con tus recursos pues darlo a conocer obviamente a los usuarios, ya sea a través del Maps, a través de Search, a través de Twenty, a través de Facebook, a través de YouTube por medio de algún vídeo de tus establecimientos. O sea, hay muchos recursos que realmente, o muchas oportunidades o muchas posibilidades que no tienen coste, o sea, que el coste a lo mejor es lo que es el coste de producción, pero sí que es verdad que cada vez hay, gracias a Internet, pues sí que es verdad que cada vez es más fácil dar a conocer nuestros productos o servicios turísticos. Entonces, pues bueno, yo creo que la estrategia la tienes que definir, obviamente en función de tus recursos, como habéis comentado anteriormente, obviamente en función de tu presupuesto, pero sobre todo teniendo claro cuál es tu objetivo y cuál es tu producto. Dicen que donde no llegas con el SEO, llegas con el SEM, ¿no? Exacto. Dicen, ¿no? Dicen. No, hombre, al final... A menos, y yo me gustaría que no sé, ¿cuántas de que estamos en la sala utilizamos Google Analytics, no? Bueno, pues no tanta gente, ¿no? Pero yo creo que el otro día Enrique Dans hablaba y es una herramienta realmente brutal, ¿no? Bueno, al final Internet es lo que tiene, o sea, Internet al final lo que te permite es medir en cualquier momento, ¿vale? Y en el instante que haces una acción promocional, tener unos resultados y tener obviamente unos datos de rentabilidad que te ha generado a lo mejor esta acción y sobre todo poder cambiarlo. O sea, no es como antes que a lo mejor tú a través de otros medios pues a lo mejor tenías una campaña promocional y hasta el final no podías ver los resultados y no podías a lo mejor hacer ningún cambio. Internet es una de las grandes ventajas que realmente nos está ofreciendo, que es que puedes medir en tiempo real y que gracias a esa medición pues obviamente puedes ir cambiando obviamente tu estrategia
y optimizarla, ¿vale? Con el objetivo de conseguir una rentabilidad mayor en ese sentido. Entonces, pues bueno, yo creo que es lo fundamental. David, y corrígeme si no, es una de las formas o uno de los puntos donde podemos aprovecharnos un poco del usuario, quiero decir, de cara a ese posicionamiento natural, el contenido es pieza clave. Si nosotros aprovechamos el contenido generado por el usuario, nos va a ayudar a nuestro posicionamiento de forma brutal. Entonces, exacto, quizás sea de cara al posicionamiento uno de los puntos donde el usuario toma papel preponderante, aunque sea de forma no directa por parte de él, ¿no? Exacto, al final, por ejemplo, en todo lo que es el posicionamiento orgánico, hay una serie de pautas que lo que sí que te hacen es mejorar tu posicionamiento en los resultados naturales, y una de esas pautas obviamente es pues sacar ventaja obviamente del contenido que te están generando tus propios usuarios. Entonces ahí el contenido se hace clave. ¿Tú crees, Antonio? El contenido sí, el contenido es clave, y desde luego, totalmente de acuerdo con Juan, tenemos que aprovechar lo que el cliente hace por nosotros. La generación de contenido del cliente, si la sabemos captar y potenciar y utilizar, es una herramienta brutal. Primero porque son los primeros prescriptores. Ya hemos hablado que esa palabra realmente no existe en el castellano como tal en el diccionario, pero todos entendemos lo que es un prescriptor. Pues ellos son prescriptores, y hace poco vino un emprendedor canario que pasó por mi despacho y me vino a presentar una herramienta que había desarrollado, que lo que hacía era buscar a través de toda la red fotografías en las que se hubiera etiquetado algún destino turístico de Canarias, ¿no? Venía por fecha, por el lugar y tal. Y te hacía mapas visuales, un mapa visual en el que aparecía todo Canarias y se veía, según el número de fotografías que había en cada sitio, recogidas en Internet, subidas por los propios usuarios, salía una pelota más grande o más pequeña, ¿no? Era curiosísimo ver cómo por las islas había los puntos turísticos más conocidos, tenían una pelota muy grande, y eso era lógico, ¿no? Era capaz de identificar cuál era la procedencia de cada uno de esos turistas que habían colocado esa foto, con lo cual te da muchísima información sobre cuál es el origen de tu cliente, quién está sacando fotos de tu destino o de tu hotel o de lo que sea, y te está posicionando en la web. Y era curiosísimo ver cómo, por ejemplo, una isla como Fuerteventura, porque Lanzarote es una isla que diseñó César Manrique, y la diseñó, a pesar de que lo hizo en los años 60, con un criterio absolutamente extraordinario. Es decir, fue muy acertado porque él diseñó la isla una serie de puntos concretos para que todo el mundo se tuviera que desplazar por toda la isla, y en cada punto había algo que ver, algo donde sacarse una fotografía, y eso que en aquella época no había nada de esto, no había Flickr ni había nada. Pero Lanzarote es una isla muy, muy plástica, ¿no? Te permite que la gente juegue con ella. Eso es algo que los gestores de destinos deberían aprender muy bien y deberían desarrollar. Sin embargo, Fuerteventura es una isla que tiene unos paisajes maravillosos, tiene unas playas maravillosas, pero no hay nada. O sea, nadie se ha molestado en crear puntos fotografiables para el turista. Que la gente diga, no, he llegado a este punto y me he sacado una foto en esta montaña o con este fondo o en este mirador que no sé qué. No hay. Pues efectivamente mirabas todo el plano de Canarias, o sea, todo de las subidas, de las fotos y tal, y Fuerteventura solo tenía 2 puntos medianamente cubiertos, que era la parte de abajo, la parte de Jandía y Morrojeble, que donde fundamentalmente están los windsurferos y la gente haciendo skate surf. De resto, era un páramo. Y claro, te preguntas cómo es posible que la segunda isla de Canarias en extensión sea un páramo para los turistas. Es decir, la gente no saca fotos, la gente no está generando contenidos en la web porque no hay nada interesante para ellos que generar. O sea, no hay paisajes que generar. Y de hecho, yo creo que por eso es importante que cuidemos los contenidos, que es una fuente inagotable de información para nuestra propia web, para nuestro negocio. Pero es necesario que los gestores de destinos entiendan que la gente está funcionando así y que podemos generar o hacer que nuestros clientes generen el contenido por nosotros. Y todo eso es absolutamente aprovechable y se puede ser rentable al final del tiempo. ¿Tú crees que un portal institucional debería dejar que los propios turistas subieran todo lo que son las redes sociales, ¿no? Lo mismo las fotos de Flickr que los vídeos de YouTube, como hizo Colombia en su día, ¿no? Yo creo que fue un posicionamiento importante, y que el turista sí participe dentro de la institucional, o no, o debemos seguir parando eso porque de momento uno está en un sitio y el otro no. Pararlo no, ordenarlo sí. Ordenarlo. Sí.
Es decir, nosotros, por ejemplo, tenemos nuestro portal institucional y tenemos enlaces directos con nuestra parte social. Lo tenemos separado, pero nunca frenarlo, ni prohibirlo, ni mucho menos. Nosotros hemos hecho la semana pasada, hace 2 semanas, lanzamos una campaña en Facebook con una aplicación donde lo que pedíamos era fotos, vídeos, comentarios, incluso les hemos pedido que nos diseñen nuestro logo en redes sociales. Bueno, pues en una semana de campaña hemos conseguido más de 80.000 nuevos fans, se han hecho como 1.700 descargas de aplicaciones, la gente nos ha subido más de 400 fotos, más de 150 nuevos logos para poder validar y para poder, que finalmente además elegiremos uno y será el que tengamos, ¿no? O sea que frenarlo al revés, favorecerlo y potenciarlo, lo que pasa de forma ordenada. ¿Tú qué crees sobre los contenidos, David? ¿Cómo lo veis vosotros desde Google? Nosotros, hombre, desde Google, el contenido, como he dicho anteriormente, es básico, o sea, al final es clave y así lo vemos. O sea, al final, en YouTube, por ejemplo, pues ya se están subiendo más de 35 horas de vídeo cada minuto. Entonces, pues bueno, pues al final lo que sí que hay que tener en cuenta es lo que realmente que el contenido sí que está aportando y que hay que estar, y sobre todo en el tema de las redes sociales, hombre, yo creo que es un dilema insustancial, o sea, en el sentido que están ahí, que esa conversación se está generando y que hay que participar, y lo importante realmente es poder participar de ella, pues ya sea por medio de contenido, sobre todo pues de cara a lo mejor tanto en este caso a lo mejor a Tour España o directamente en el caso de Casas Rurales con Juan, pues que obviamente ese contenido luego te sirva para mejorar y que realmente pues que te permita crear una interacción con tu propio cliente, de manera que luego obviamente a través de estrategias de CRM y demás pues llegues a poder fidelizarle y obviamente a poder ofrecerle de una manera más sencilla tus productos y servicios. Si queréis, como luego tenemos a Iberia, ¿no?, y a TripAdvisor y a Pedro Antón también de Segitur, que nos presentará una herramienta de reputación online, ¿no?, que es lo que nos toca ahora ver después de esto, ¿no?, después de lo que habla ese turista, cómo realmente podemos gestionar esa reputación en la red. Si queréis, abrimos un turno de preguntas que les hagáis a ellos y ya en breve les damos paso a los otros ponentes. No sé si alguien quiere preguntar alguna cosa a David o a Antonio o a Juan. Yo creo que hemos sido muy claros. Sí. Vale, hola. Quería hacerle una pregunta a Antonio, porque nos pusiste el ejemplo, vamos, nos consultaste que cuántas personas teníamos, por ejemplo, encargadas a nivel de empresa del tema de las redes sociales. Y yo me pregunto que por qué no ponéis el ejemplo, en vez de las grandes empresas, como es el caso de Microsoft, nos ponías el ejemplo de Smartbox, creo, no, perdón, de Xbox, que tenía 15 personas. 15 personas a nivel de Microsoft. Me gustaría que lo compararas, por ejemplo, con un negocio que tenga 10 habitaciones, un hotel, y una persona que se dedique a hacer todas esas funciones, y el esfuerzo supone muchísimo más que 15 personas para Microsoft. ¿Que por qué no ponéis esos ejemplos a nivel, vamos, más pequeño, y que el porcentaje es mayor de todos esos, por ejemplo, en el caso de los alojamientos, que la mayor porcentaje son pequeños, en vez de esos ejemplos de macroempresas? No, por eso comenté al principio el reporte este de social media de marketing de Estados Unidos, porque ellos decían, entrevistados 3.300 personas, decían que solo el 58% dedicaban solo 6 horas a la semana, porque estaba muy orientado a autónomos y a pequeñas empresas. Yo llevo mucho tiempo viniendo a Asturias, me encanta venir a Asturias, he visto cómo ha evolucionado el sector turístico en Asturias y la verdad es que me sorprende y creo que mucha gente haciendo cosas muy, muy bien. Soy fan de muchas páginas de hoteles rurales en Asturias, veo lo bien que lo hacen. Y desde luego sé el esfuerzo que conlleva. Por eso busqué este estudio, porque me hablaban de autónomos y pequeñas empresas. Y más del 58% dedican 6 horas a la semana, porque no se dedican hasta 6 horas a la semana porque no pueden dedicar más. Y eso es la realidad. Por eso decía yo que como los medios son tan escasos en las pequeñas empresas, lo que hay que saber es saber elegir muy bien dónde queremos estar. Porque sí es cierto que tenemos que mantener esa conversación con el cliente, tenemos que analizar dónde se está hablando de nosotros y participar de alguna manera. Pero desde luego tenemos que tener claro que en lo que es nuestra tarjeta, nuestra presentación en los social media, tiene que estar bien llevada y bien gestionada, y eso requiere tiempo. Sí, sí.
Gracias. Y es digno de admiración, ¿eh? Digno de admiración. Hola, buenos días. Bueno, mi pregunta es para Segitur. Lo primero, felicitaros por la aplicación que habéis hecho en Facebook. Me parece que está muy bien hecha y es muy sencilla. Como comentaba Irene, que me parece vital para que la gente participe si puede subir los contenidos de forma fácil. Creo que es lo principal. Pero quería preguntarte, y no sé si nos puedes comentar un poco, qué tipo de inversión se ha hecho en Facebook, en CPC, porque entiendo que se ha hecho para conseguir nuevos fans para esos datos que nos has comentado, que son extraordinarios, pero entiendo que van apoyados con una gran campaña detrás. A ver, la campaña que se hizo, se puede decir perfectamente, han sido 90.000 euros de coste, ¿vale? Que se ha concentrado en una semana, y lo que nos ha permitido es dar a conocer la aplicación. Y nos ha permitido aumentar el número de fans. Luego, el que se descarguen la aplicación o no es otro tema. Se han descargado 1.700 aplicaciones. Entonces, la verdad es que el número, perdón, 170.000 aplicaciones. Entonces, el número de aplicaciones es muy alto. Es muy alto. Y entonces lo damos como un caso, vamos, de éxito total. En cuanto a que. Pero es verdad que está apoyado por una campaña. Sí, una campaña, pero que la campaña, sobre todo, lo que nos ha hecho ha sido aumentar la masa crítica. Yo creo que es bueno tener una masa crítica, pero cuidado con las masas críticas. El tener muchos fans también te provoca otra serie de problemas que tienes que contemplar. Nosotros, es verdad que nuestro nivel de dimensión es más alto que seguramente de muchos pequeños establecimientos, pero el crecimiento del número de fans te generan que tu segmento al que tú te diriges se te sale un poco por arriba o por abajo, y te pueden aparecer otro tipo de mensajes que no son convenientes en tu página. Tienes que controlar todo eso. Entonces es verdad que va todo acompañado, ¿no? Y nosotros hemos conseguido, por ejemplo, como comentaba antes Irene, el año pasado, con motivo del ganar el Mundial, estuvimos ahí preparados para sacar esa campaña, y es verdad que había una inversión por detrás económica, pero os puedo asegurar, Irene os lo ha comentado como caso de éxito, que evidentemente si no llegamos a ganar el Mundial no hubiéramos conseguido ni la mitad de fans que conseguimos en aquel momento. Aprovechamos el momento, hicimos una inversión y hemos generado una masa crítica importante, ¿no? Pero luego la clave de todo esto es el mantenimiento de ese canal. Si no, no hacemos nada. Ese canal hay que mantenerlo, activarlo, dinamizarlo, generando aplicaciones cuando procede. Si lo dejas, mueres. Nosotros hemos tenido un crecimiento orgánico desde que iniciamos esto hace 1 año y medio. Nunca ningún mes hemos bajado, ni un solo mes. Entonces, esta es la clave. O sea, para mí el generar una campaña con más o menos éxito, bueno, está dentro de que tienes un presupuesto y te ayuda, ¿no? Para mí lo importante es, más que el número de fans, que para mí no es significativo, sinceramente, es la interacción que se produce con esos 360.000 fans que tenemos, que es alta, y que el crecimiento orgánico siempre es positivo. O sea, la gente no se da de baja de la aplicación, de la página. Para mí esos dos datos son importantes. Y una segunda pregunta, si me permites. ¿Estáis pensando en segmentar toda esa cantidad de fans por temáticas, por productos? Pues ese será el siguiente paso. De momento, el paso inmediatamente siguiente, que se los acabo de comentar hace un rato, es tratar de abordar todo el resto de idiomas que ahora mismo no abordamos. Es un tema complicado. Vamos a contar con las oficinas. Las oficinas son entes que están fuera de nuestra actuación directa. Tenemos que trabajar con ellos para que desde su convencimiento propio nos ayuden a dinamizar esas páginas que le estamos creando para ellos, y a partir de ahí, y en cuanto tengamos todo eso montado, evidentemente empezaremos a trabajar ya en las propias páginas. Antes no sé quién decía que el tema de las redes sociales, no sé si lo decías tú, David, que estaba todavía un poco lejos de lo que es la parte comercializadora. Pues yo no lo veo tan lejos. Ahora mismo, a través de las redes sociales, enseguida vamos a meter aplicaciones que van a poder se va a poder comercializar directamente en la página. Veremos a ver cómo se gestiona eso, pero no estamos tan lejos, estamos muy cerca de eso. Buenas, un comentario y una pregunta, aprovechando que tenemos aquí a los expertos también en Booking y Facebook. El comentario, la pregunta anterior del chico de allí. Nosotros en Costa Brava tenemos un ejemplo que yo creo que es muy bueno, que la persona o la empresa más pequeña es la más activa en las redes sociales y que está funcionando mejor, que es La Fornal. Es un hotelito de
restaurante con cuatro habitaciones y ella hace anfitriona 2.0, tiene una actitud hacia estas redes y le está funcionando. Por lo tanto, en mi zona, en Costa Brava, el mejor es el más pequeño, una sola persona, y ella tiene una actitud. Por lo tanto, a veces este caso, que es la Fornal, si lo queréis consultar así, en un pueblo perdido que no sé ni dónde está, casi en el mapa, pero y un restaurante con 4 habitaciones. O sea, que es cuestión a veces de actitud y de ser proactiva. Sí, ni las grandes cadenas pueden competir con ella en este sentido. Y luego una pregunta que me hacen todos los empresarios y yo no sé responder, pero aunque aquí vosotros sabéis un montón, a ver si me podéis ayudar. Ellos me preguntan, todo lo que dedicamos en tiempo, esfuerzo y algún recurso en social media, en los diferentes medios de social media, ¿no es mejor meterlo en Google AdWords o lo que sea, porque me sabe más rentable? Y me preguntan esto y yo digo, mira, hijo, no sé, ya se lo preguntaré cuando vaya a un foro. Y os los traslado a preguntar. Y aparte Booking aquí me está presionando, me dice, no, que es más rentable el AdWords que el Facebook, que no sé qué, ¿no? O sea que, ¿tenéis una respuesta a esto? Claro. Bueno, yo te diría que toda la inversión, obviamente, AdWords. Claro, ¿qué voy a decir yo? O sea, no, pero bueno, sí que es verdad, o sea, desde nuestro punto de vista, es lo que he comentado antes, las redes sociales son fundamentales, que a veces están adquiriendo mayor importancia, pero desde el punto de vista de la rentabilidad yo todavía no lo veo. Y no sé, y ahí está Booking y bueno, y grandes clientes obviamente que podemos tener que lo ven como una parte fundamental dentro de lo que es su propia estrategia, pero no tanto en la parte, ahí discrepo con Juan otra vez de nuevo, pero no tanto en la parte directa, ¿vale? O sea, al final a nosotros se nos ve toda la parte de AdWords es como un canal de distribución más, por así decirlo. Entonces, ¿es más rentable? Pues yo creo que sí que puede ser, o sea, realmente creo que sí que es más rentable, pero que no nos podemos olvidar que obviamente las redes sociales juegan un papel fundamental, sobre todo desde el momento de la prescripción, de que conoces mucho mejor al usuario, etcétera, etcétera, pero yo creo que todavía está un poco lejos, ¿vale?, de esa fase del proceso de compra. Pero bueno, si hay un elemento clave que es el cambio de que un instituto de empresa elija un proveedor a otro dependiendo de cómo organice el site para poder, digamos, tener una mayor venta, ¿no? O sea que bueno, eso ya es suficientemente claro de que si también los social media pues empiezan ya a hacer eso. Pero bueno, David es una parte y... Hombre, yo lo que pienso, si puedo añadir nada, muy poco, lo que comentábamos, que al final es importante analizar las cosas, estudiar las cosas, ¿no? Al final no estamos en un negocio porque sí, los negocios son datos y hay que manejar datos, ¿no? Entonces, mi recomendación sería, prueba algo en Google Ads, a ver qué tal te va, prueba, porque además se puede hacer un seguimiento clarísimo. Hoy en día en esto el seguimiento es muy claro y muy correcto. Prueba en otro y mira a ver tu cliente dónde está, porque a lo mejor tu cliente no está en Google Ads, tu cliente está más por el lado de prescripción a través de plataformas y redes sociales. Analízalo. Hay un tema de un coste de lo que es el ensayo, prueba y error, pero al final si conseguimos dar con el canal que conecta con nuestro cliente va a ser siempre el más rentable, sea cual sea. Probar. Una cosilla solo, justo además añadiendo, nosotros sí que vemos, por ejemplo, que una estrategia combinada, a lo mejor con search y display o social media o como quieras llamar, al final sí que es verdad que nosotros estamos viendo cómo te están incrementando los ratios de conversión a través del propio buscador. Entonces, pues bueno, es lo que dice Antonio, que lo bueno es que realmente podemos llegar a medir. Entonces, pues lo mismo, que yo sé que aconsejaría hacer alguna prueba, ¿vale? Y obviamente pues ver a lo mejor el rendimiento que está dando cada una de las plataformas. Hombre, sí es cierto que la mayoría de los referres cuando analizas por letras analíticas sí están en los social media, ¿no? Si ves que de Facebook y de Twitter sí viene un tráfico, pero claro, yo no sé hasta qué punto el tráfico ese es realmente cualificado. Es decir, cualificado es decir que exista un ROI detrás de eso, ¿no? Que sí existe mucho interés, pero claro, quizás necesitamos un proceso todavía mucho más largo para que esos referres se conviertan en un ROI realmente interesante, ¿no? José, ¿querías preguntar algo? Buenos días, soy José Balmori, concejal de turismo de Llanes, de aquí de Asturias, y quería preguntar respecto a la estrategia de turismo, si creéis que van a seguir existiendo en los próximos años redes sociales, pocas redes sociales genéricas, o el turismo y la segmentación del mercado turístico, que parece como va enfocado hacia el futuro presente ya, la oferta turística en base a la demanda,
va a generar redes sociales, digamos, segmentadas, sectoriales, y que incluso estén por encima de las grandes, ¿no? Pueden ser Facebook o Twitter o incluso, ¿por qué no?, el propio Google, ¿no? Y luego una segunda pregunta: ¿qué ocurre cuando Facebook, Google, por ejemplo, o Twitter, cualquiera, pasan de ser, en el caso de Facebook y Twitter, redes sociales, digamos, sociales, democráticas, que hasta ahora han sido bien aplaudidas por todos, pero que pasan a ser grandes corporaciones, ¿no? Y pasan los ejecutivos a plantear estrategias puramente mercantiles, vamos a decirlo de esa manera. ¿Qué va a ocurrir con esa dimensión ética de las redes sociales y cuando se conviertan en grandes empresas? Y siendo esto así, y si es así, ¿cómo se va a controlar toda la información que tienen y además cómo la van a utilizar, e incluso si la van a poder utilizar a través de prescriptores oficiales no reconocidos para luchar contra la competencia? Muchas gracias. Pues contestándote a la primera pregunta, yo creo que existirán evidentemente redes sociales segmentadas y afines a sectores. Me cuesta creer que tengan una dimensión tan grande como una generalista, pero evidentemente tendrán su peso y evidentemente el público será mucho más afín y tendrán mucho peso, seguramente, sí. Sobre todo porque ese sector es muy afín a la red social, al sector turístico. Y respecto a la segunda pregunta, a ver, no olvidemos, o yo por lo menos no lo olvido en ningún caso, que estas empresas no son ONGs y van a querer ganar dinero como todas. Y entonces tendrán su modelo de negocio y no creo que pongan en riesgo su modelo de negocio por generar o soltar información que no deban. Ahora, tengamos muy claro, Facebook, está aquí Irene, o Twitter, o cualquier empresa, tiene que generar un modelo de negocio que le permita su mantenimiento. Y hasta ahí pues tendrán que ser claros a la hora de definir cuáles son sus políticas de negocio y nosotros negociar con ellos para tratar de buscar nuestros huecos y nuestros beneficios. Y ellos, por contra, los suyos, pero esto son dos empresas. Quiero decir que por un lado estamos nosotros, por otro lado está la red social, en concreto la que sea. Pero insisto, es una empresa. Yo por mi parte te diría que has hablado de medios sociales, has hablado de redes sociales y has hablado de comunidades online. Realmente la especialidad se puede dar por parte del cliente, del usuario, en cualquiera de ellas. Dentro de Facebook, por ejemplo, que es una red social, se pueden crear comunidades online que aglutinen a gente, a personas que tengan gustos, aficiones comunes y tal. Con lo cual, dentro de esas grandes plataformas habrá segmentación y yo creo que se tiende naturalmente a ello. ¿Que surjan nuevas? Sí, pueden surgir. Hace unos años todo el mundo manejaba Altavista y cuando surgió Google, la gente dejó Altavista y empezó con Google. No sé si aparecerá algo que haga desaparecer a Twitter, a Facebook, espero que no, o alguna de estas. No, nunca se sabe. Cada día más es el cliente o el mercado el que manda, ¿no? Y es cierto que lo que decía Juan, si por la parte de la ética, si en algún momento alguna empresa hace algún comportamiento no ético, aún comprendiendo al cliente que son empresas que están ahí para ganar dinero y que todo el contenido que se sube porque yo lo quiero subir, nadie me pone una pistola en el pecho para subir el contenido, o sea, todos los datos que yo doy, todo el contenido que yo doy, lo doy porque yo quiero subirlo, o sea, con lo cual ahí cada uno es libre de subirlo o no subirlo. Un comportamiento no ético o un comportamiento en este mundo de valores, de conversaciones con el cliente, un comportamiento que al cliente no le guste, automáticamente va a hacer que el cliente se vincule de esa red, de esa plataforma, de esa comunidad. Con lo cual, yo creo que las empresas se cuidarán mucho de hacer algo que piense que va a afectar a su cliente, porque entonces mal vamos. No sé si tienes preguntas. Si no hay más, ahora os dejamos con alguien que también es una empresa que nos preocupa mucho en Mercedes, a todos los empresarios de turismo, ¿no? Que es TripAdvisor, ¿no? Yo creo que hay gente que la pregunta, oye, ¿y no conoces a alguien en TripAdvisor porque quiero cambiar mi comentario? ¿No? Yo creo que Iberia que también está haciendo muchas cosas en la red con un community manager, ¿no? Realmente buenos. Y TripAdvisor y Segitur, que Pedro Antón nos comunicará una herramienta online para medir la reputación. Yo creo que si queréis les damos paso ya y Kiko Sesma que moderará esa mesa. Vale, gracias.